Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre César Vallejo. A ver. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Fue poeta y escritor peruano y es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Su infancia estuvo influenciada por la vida familiar y el apego a su madre. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922. Fue encarcelado injustamente en 1920 y tiempo después viaja a Europa. Y cae enfermo el 24 de marzo y murió en París un Viernes Santo, 15 de abril de 1938. Ahora vamos a hablar sobre su obra poética. Tiene Los Heraldos Negros, que fue publicado en 2018 y fue su primer poemario. Y Trilce, que fue su poemario publicado en 1922. Este es el poemario más conocido de César Vallejo, el cual presenta su inicio en la etapa vanguardista. Y estos son otros de sus poemas. Sermón de las barbaries, hoy me gusta la vida mucho menos, piedra negro sobre una piedra blanca, España, aparte de mí, está cáliz. Obra narrativa. La obra narrativa de Vallejo no alcanzó tanto nivel como su poesía. Su cuento Paco Yunque, un cuento infantil, fue escrito por encargo. A Vallejo le pareció que escribir sobre el maltrato que sufrían los indígenas sería un buen tema que enseñar a los niños. Ejemplos de obras narrativas, como Entre las orillas corre el río, Hora del hombre, Fabla salvaje. Yo hoy voy a resumir sobre la historia de Paco Yunque, de César Vallejo, un cuento. Ay. Sus personajes son Paco Yunque, Humberto Grieve y Paco Fariño. Ya. Paco Yunque es un niño provinciano que llega por primera vez a la escuela de mano de su madre y ve inmediatamente, le rodean muchos alumnos de su misma edad que juegan, ríen y saltan. Paco Yunque nunca había visto no había habido esto, así que se puso nervioso. Ya en el aula, el profesor le pregunta su nombre y su apellido, y él le responde con una voz bajita y temblorosa. Y luego se produce una confusión, por el motivo de que Paco Fariña y Humberto Grieve pugnaban por decidir con quién se sentaría
y por lo que el profesor dijo que Paco Yunque se sentara con Paco Fariña. Paco Fariña ofrece su amistad, a la cual acude fastidiado. Luego Paco y todos sus amigos son testigos de cómo el profesor comete una injusticia al castigar al alumno Antonio Gestres por haber llegado tarde y no castigar a Humberto Grieve, que había hecho lo mismo. Pero el profesor al final no castigó a Humberto Grieve. Luego, pasado esto, el profesor los puso a trabajar, así que les dejó una tarea para que lo realizaran de forma individual. Todos trabajaban, menos Humberto Grieve, que solo estaba dibujando y nada más. Al llegar el recreo y después de salir todos los alumnos, Humberto Grieve roba la tarea de Paco Yunque y luego, cuando todos ya ingresaron al salón, el profesor le dice que entreguen el trabajo que les dejó. Pero todos lo entregaron, pero menos Paco Yunque, porque Humberto Grieve lo había robado su tarea. Ya, bueno. Y luego, cuando llegó el director del salón, le preguntó al profesor si ya tenía el mejor alumno del aula, y el profesor dijo que sí, que era Humberto Grieve, por ser el ganador de la prueba, y el director lo felicitó. Mientras esto pasaba, Paco Yunque, con la cabeza agacha, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. Ahí termina la historia. Y ahora vamos a ver un mapa conceptual de Paco Yunque. El autor es César Vallejo. Tiene obra poética y obra narrativa. La obra poética presenta 3 etapas: modernista, los heraldos negros, vanguardista, trilce y político social, poemas humanos. Género, narrativo. Especie, cuento. Describe el maltrato que sufre Paco Yunque en su escuela. Relato social en el cual remarca las diferencias económicas y sociales, influenciada de la corriente vanguardista. Y ahí termino, profe. Gracias. Gracias, profe, y ahí termino. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a exponer el tema de RB, comprensión lectora. La comprensión lectora es la habilidad para entender, evaluar, utilizar y emplearse con textos escritos, alcanzar metas propuestas y desarrollar conocimientos. Las habilidades que debe tener para una comprensión lectora son conocimientos previos, anticipación, predicción, observación, monitorización, inferencia y análisis. ¿Cómo trabajar la comprensión lectora? Para eso hay que seleccionar la lectura adecuada, contestar preguntas, hacer un resumen, mapeo del texto. Acá voy a traer unos 5 tips para mejorar la comprensión lectora. Lectura comprensiva. No intentes leer velozmente si es que al final del texto no llegas a entender la idea principal. Sea analítico, contextualiza la lectura, reconoce en qué época se escribió, qué quiso decir el autor y cuál es su opinión. Marca y toma nota. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy la alumna Alexandra Pizarro, representante del 5º grado de primaria, representando el curso de comunicación del Día del Logro. Voy a hacer el tema de la narración.
¿Y qué es la narración? La narración es un texto narrativo que cuenta, relata hechos reales o ficticios. Gira en torno a uno o varios personajes en un tiempo y lugar determinado. ¿Y para qué estudiamos la narración? En el mundo de la literatura se utiliza para entretener al lector, usando lenguajes elaborados y artísticos. En el mundo actual se usa para contar anécdotas, historias, leyendas, etc. Voy a hacer 3 ejemplos. Primero, cuando enviamos un mensaje de WhatsApp, estamos utilizando la narración. Cuando subimos en nuestro estado en las redes sociales, estamos usando la narración. Cuando presenciamos un accidente, estamos utilizando la narración. ¿Y dónde se origina la narración? Se origina en Grecia. ¿Y qué hacen en Grecia? En Grecia contaban historias de dioses, semidioses, héroes mitológicos. Ya hicimos el origen. Ahora sigue las características. ¿Y cuáles son las características de la narración? Pueden ser real o ficticia, que sale de la imaginación. Su finalidad es entretener al lector, o sea, a nosotros. Puede estar en prosa o en verso, hasta en diálogo. Ya hemos hecho las características. Ahora siguen los tipos. ¿Y cuáles son los tipos? El primer tipo es el mito. ¿Qué es el mito? Es un relato de corte fantástico que define el origen de un lugar o un suceso. Por ejemplo, el mito de Kong. El segundo, la fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es un tipo de texto narrativo corto que tiene moraleja. Usa animales humanizados y cosas también objetos humanizados. Por ejemplo, las fábulas de Esopo. La lengua, la liebre y el león, la zorra con el rabo cortado. Después de la fábula sigue la novela. ¿Y qué es la novela? Es más extensa que la fábula. Usa más personajes, más trama y muchas cosas más. Acá tenemos un amigo excepcional. Sigue la biografía. La biografía es la historia de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Por ejemplo, la biografía de César Vallejo. El siguiente son las historietas. ¿Qué son las historietas? Es la combinación de la narración con los globos, viñetas, onomatopeyas, etc. Acá tenemos a Mafalda. Acá tenemos los ejemplos. Tenemos a Charlie Brown o Snoopy. Acá también está el cómic. Y algunos no lo conocen, pero yo lo estoy leyendo, Gaturro. Acá está ejemplos de Gaturro. Luego sigue la poesía épica. La poesía épica, ¿qué es? Es la historia de dioses, semidioses y héroes mitológicos. Acá tenemos la Ilíada hecha por Homero y la Odisea también hecha por Homero. Sigue la anécdota. La anécdota es lo que te ha pasado a ti. Puede ser divertida como a veces triste. Sigue la crónica. La crónica es un tipo de narración en orden temporal. ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? La noticia es un tipo de texto narrativo que cuenta un acontecimiento que ha pasado en la actualidad. Como ejemplo tenemos aquí
El expresidente Sagasti, y como título dice, el balance de Sagasti. Sigue el reportaje. El reportaje es más a fondo que la noticia. Cuenta lo que ha pasado, quiénes son los culpables, etc. El cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es corto, pero más corto que la fábula. Por ejemplo, tenemos cuentos peruanos. Ya hemos hecho los tipos. Ahora sigue la estructura. Aquí está la estructura. ¿Y por quiénes está conformado la estructura? Está conformado por el inicio, el nudo y el desenlace. Empecemos con el inicio. ¿Qué es el inicio? El inicio o introducción es la fase donde presentan a los personajes, los hechos y el lugar. Por ejemplo, en La voz del árbol se presentan a los personajes que la protagonista es Virginia, sus hermanos, los padres, los animales, etc. El nudo o cuerpo. El nudo es el conflicto o problema que encuentra el protagonista en la historia. En La voz del árbol, el nudo es que Virginia saca muchos animales de las calles, pero aquello se escapa por motivos que ella no sabe. Luego encuentra un árbol parecido al de su casa, pero más grande y frondoso, y arriba en la punta, en una de las ramas, se encuentra una casa. Ella sube y encuentra un libro de la autora de su mismo nombre, Virginia Woolf, y empieza a leerlo y empieza a darle más conocimiento o pasión por la lectura. Y seguimos con el desenlace. Desenlace o solución. Es el final de la historia. Puede haber final abierto como final cerrado. El final abierto es el que no se sabe a dónde han ido los personajes, cuál es su paradero, etc. El final cerrado es donde ya saben dónde están los personajes, etc. Ya acabamos con la estructura. Siguen los elementos. Ya. Uno de los elementos empieza con el narrador. ¿Quién es el narrador? Es la persona que cuenta los hechos y presenta a los personajes en la historia. Hay tres tipos de narrador. El narrador de primera persona, el narrador testigo y el narrador omnisciente. ¿Quién es el narrador en primera persona? Tenemos que recordar que el narrador en primera persona está en yo, nosotros y nosotras. El narrador en primera persona es el que vive la historia y que está dentro de ella. Es uno de los personajes, a veces principal como secundario. Pongamos un ejemplo. Preparo café para mis amigas. Estamos fijando yo. Seguimos con el testigo. El narrador testigo es el que observa la historia, el que ya la vivió. Pongamos un ejemplo. Caminas por el patio. Estamos usando el tú. Tú caminas por el patio. Recordemos que el narrador testigo está en segunda persona y es tú, usted y ustedes. Y el último, el narrador omnisciente, es el que sabe todo, el que lo ve todo y conoce a los personajes y sus acciones. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Allá. Juan va a caminar por la pradera. Él ya sabe lo que va a hacer Juan. Ahora seguimos con los personajes. Pongamos acá más abajo para que vean aquí. Los personajes se dividen en tres tipos.
principal puede ser el protagonista y los que lo acompañan. Hay muchas miles de historias así con que el protagonista tiene compañía. El secundario son los personajes adicionales. Y el episódico son los personajes que aparecen en pocos episodios. A ver, pongamos un ejemplo de cada uno de ellos. El principal es de un amigo excepcional creado por David Williams. Es el señor Fétido y Chloe. Este es el principal. El secundario son Duques, el señor Mendrugo, la señora Mendrugo, Ana Belén, etc. El personaje episódico son dos personajes episódicos que hay. Es Rap, que está aquí, y el primer ministro. Ya acabamos con los personajes. Ahora sigue el espacio. ¿Y qué es el espacio? El espacio es donde se va a desarrollar los acontecimientos. Acá el espacio en un amigo excepcional, la misma novela, es la casa de Chloe, el cobertizo, la plaza, etc. El tiempo puede estar en presente, pasado o futuro. Puede ser lineal como no lineal. El no lineal es el que se saltea por el tiempo, que si está en presente se va al pasado. Y se va al pasado, va al presente. En esta misma novela, acá el señor Fétido cuenta su historia y acá hay el tiempo no lineal, porque él cuenta que se llamaba antes Lord Darlington, que tenía su esposa, era millonario, y su esposa muere en un incendio embarazada, y ahí cuenta que se va en las calles porque ya no podía vivir en la misma casa donde murió su esposa. Seguimos, la trama. La trama son los hechos y acontecimientos que pasan en la historia. Ahora sí, acá en la trama hay cinco acontecimientos. 1, Chloe se va a visitar al señor Fétido. El 2, Chloe va a tomar café con el señor Fétido en una cafetería. Por su olor el señor Fétido la vacía todo. 3, Chloe lleva el cobertizo al señor Fétido, lo deja ahí, Fétido. 4, Chloe se da cuenta que su mamá está decidida a ser ministra y empieza a leer todo lo que Ana Belén estaba repartiendo los folletos. 5, el señor Fétido se va a otros lugares. Y lo más importante, en conclusión, narrar renueva la vida social porque permite el continuo aprender. A ver, vamos a ver una fichita. Profesor, ¿me deja compartir, por favor? ¿No puedo compartir? Ahora sí. A ver, ¿dónde la dejé? Aquí. A ver. Si me pueden ayudar, la narración está conformado por una estructura. ¿Cuál es la estructura de la narración? Inicio, nudo, desenlace. Gracias, Jessica. Y desenlace. Cuando ocurren los acontecimientos. Tiempo. Personajes pueden ser Principales y secundarios. Gracias, Nadia. ¿Y dónde ocurren los acontecimientos? Espacio. Espacio. Muchas gracias.
Vamos a la 2. ¿Una narración puede ser un relato imaginario? Verdadero. Verdadero. Gracias. En la narración no hay ningún personaje. Falso. Falso. ¿Ok? Falsos. Falso. En la narración puede estar en pasado, presente o futuro. Verdadero. 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 Gracias. Vamos a ver. A ver. 10 de 10. Muchas gracias y a seguir leyendo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy yo voy a exponer el tema la oración. La oración es el conjunto de palabras combinadas de manera que tengan sentido completo. La oración está formada por el sujeto, verbo, predicado, sustantivo, artículo y modificadores. Partes de la oración. El sustantivo. Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto o lugar. Por ejemplo, la paloma vuela muy alto. Acá el sustantivo es paloma. El artículo. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Por ejemplo, los alumnos organizaron un torneo de fútbol. Aquel artículo es los. Voy a sacar. El sujeto. El sujeto es la persona o cosa de la que se habla en la oración. Por ejemplo, Marco me llamó esta mañana. Acá el sujeto es Marco. Los modificadores. Los modificadores del sujeto son palabras que forman parte del sujeto en una oración. Hay dos tipos de modificadores y son modificador indirecto. Ese que acompaña al núcleo a través de un enlace. Por ejemplo, la hija de Renata es doctora. Acá el modificador indirecto es de Renata. Modificador directo es la palabra que modifica directamente al núcleo del sujeto. Puede ser un adjetivo o un artículo. Además, puede ir antes o después del núcleo del sujeto. Por ejemplo, los niños corren sobre la arena. Acá el modificador directo es los. El verbo. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, el perro corre en el jardín. Acá el verbo es corre. El predicado. El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, mi hermano jugará la próxima semana. El predicado es jugará la próxima semana. Acá tengo unos ejercicios para que me ayuden a resolverlo. En la primera dice, el perro café ladra. ¿Cuál es el verbo? A ver, chicos, Ahí me- participen. Ladre, ladra, Ladra. ladra. Ya. Perfecto. ¿Y cuál es el sustantivo? El perro. El perro. Muy bien. El. El sustantivo es el perro.
Perro. El hijo de mi primo quiere estudiar medicina. ¿Cuál es el sujeto? Hijo. El hijo de mi primo. Muy bien. ¿Cuál es el modificador directo? Él. ¿Y cuál es el modificador indirecto? De mi primo. Muy bien. El perro ladra mucho por la noche. ¿Cuál es el predicado? Ladra mucho por la noche. Gracias a todos. Espero que hayan entendido mi exposición. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy exponer sobre la tabla periódica y sus antecedentes. La tabla periódica es el ordenamiento de elementos químicos que encontramos en la naturaleza, tomando en consideración el número atómico. Triadas de Dobereiner. En 1817, Dobereiner agrupó los elementos de 3 elementos con características semejantes, según el orden creciente, y las llamó triadas. Ejemplo: elementos: litio, sodio, potasio. Su peso atómico de litio es 7. Su peso atómico de sodio es 23. Su peso atómico de potasio es 39. Estos elementos son metales alcalinos. 2. Octavas de Newlands. En 1864, Newlands ordenó los elementos de 7 en 7, de manera que el octavo al primero. Tres. Tabla periódica de Mendeleev. 1869. Mendeleev es el primero en ordenar los elementos en filas y columnas. Este también es llamado padre de la tabla periódica. 4. Henry Moseley en 1913, al realizar experimentos con rayos X, descubrió que las propiedades de los elementos químicos dependen del número atómico. Moseley estableció la ley periódica. Esta es la tabla periódica actual. La tabla periódica actual nos permite conocer las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos de una manera sencilla y práctica. La tabla periódica está ordenada por filas y columnas. Tiene 7 filas o periodos y 18 columnas. Tienen 8 grupos A y tienen 8 grupos de B.
de la familia B. Los no metales. Los no metales son fundamentales para la vida. Los metales alcalinos. Los metales alcalinos son brillantes, blandos, como por ejemplo la batería del celular o el envase del desodorante. Metales alcalinos térreos. Del beridio hasta radio. Son buenos conductores eléctricos. Metales de transición. Son grupos de 3 hasta 12. Por ejemplo, cromo, fierro y cobre. Estos tienen elevada dureza y conductores de calor. Sirven para la construcción de edificios, puentes. Metales después de transición. Por ejemplo, aluminio. Podemos encontrar en distintas partes. Por ejemplo, mi papá utiliza mucho aluminio para hacer escaleras, adornos para rejas. Metaloides. Por ejemplo, también se conocen semimetrales. Halógenos. Son del grupo 17. Se usan más en los detergentes. Gases nobles. Se encuentran en el grupo 18. No tienen color. Los lantánidos. Pertenecen al lantano. Por eso se llaman lantánidos. Los actínidos pertenecen al actánio. Por eso se llaman actánidos. Ahora, ejercicios de configuración electrónica. ¿Una mano? ¿Dónde está? Mi papel. Bebé.
Sí, está bien ahí, hija. No te preocupes. La, la configuración electrónica. Ese que es cloro. Periodo. El periodo. El periodo es 3. Y 3. El grupo o familia es 8A. Electrones de valencia. Electrones de valencia son 7. Siete electrones. Muy bien. Muy bien, hija. El fósforo. A ver. ¿Te podrían ayudar a hacer el electrón? A ver, chicos, alguien que le ayude a su compañera. Está pidiendo colaboración. A ver, yo profe. ¿Cuál? Ya, a ver, ¿Cuál? Alexandra. ¿La 2? Su nombre es no. A ver. Bueno, Era fósforo. El nombre es Fósforo. fósforo, creo. Exacto, el nombre es fósforo. fósforo. Nombre fósforo. Periodo el tercero. Grupo. La P. Grupo familia. Primero tenemos que saber la tabla periódica. Ya, muy bien. Hasta. Alexandra dice que Está. su periodo es 3. Sí, es 3. A ver, voy a buscar la tabla periódica. Su periodo. A ver, espere. Voy a buscar la tabla periódica. Su periodo es 3. Acá está. A ver, es fósforo, ¿no? A ver, acá está, ya encontré mi tabla periódica. Fósforo B, quinto año. Gracias, Alejandro. Quinto A, electrones de valencia. 5. ¿Es 3 o es 5? Electrones de valencia de fósforo es 5. Porque se suma. Así, no. Es 3B, creo. Vamos a
Neutrones de valencia. Es 5. 5 electrones. Ahí termina. Muy bien.